Bueno, en principio vamos a detallar un poquito de nuestro marco normativo. Como sabemos, todo esto está enmarcado dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, vigente desde mediados del año 2011 en el Perú, ¿no? Un año posterior, a través del Decreto Supremo 005-2012-TR, se aprueba su reglamento, ¿no? Recordemos que la ley nos dice qué es lo que vamos a hacer, el reglamento nos dice cómo lo vamos a hacer, ¿no? En sencillo. A razón de la ley y del reglamento, en el paso del tiempo se han ido emitiendo una serie de normas complementarias, vamos a decirlo así, ¿no? Decretos supremos, decretos legislativos, resoluciones ministeriales, entre otros, que tienen como objetivo básicamente contribuir, facilitar el cumplimiento de ustedes como empresas a la hora de implementar lo que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo les viene básicamente a pedir dentro de sus organizaciones, ¿no? Principalmente recordemos que esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aborda un enfoque de carácter preventivo, ¿no? Busca implementar una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ojo, no busca que ustedes como organizaciones se conviertan en centros médicos asistenciales para notificar enfermedades ocupacionales o para notificar accidentes de trabajo, que ojo, lo van a hacer efectivamente porque está dispuesto en la norma así, pero no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es instalar o implementar en sus organizaciones un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita evitar accidentes o en su defecto minimizar la ocurrencia de los accidentes y prevenir la ocurrencia o minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Para lograr ese objetivo de carácter preventivo tenemos tres actores principales. Evidentemente el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, entre otros, que norman, fiscalizan, supervisan la implementación de la norma. El empleador, recordemos que la Ley 3222, que modifica algunos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, designa al empleador como el líder de la implementación de este sistema de gestión, como el garante de la implementación del sistema de gestión. Entonces el empleador básicamente es el máximo decisor en una empresa. Entonces, ¿quién ocupa el cargo de empleador dentro de las organizaciones? Para nuestro glosario de términos, básicamente la persona que ocupa el cargo jerárquico más alto dentro de la organización. En la actividad privada podríamos decirlo gerente general o quien haga sus veces, ¿correcto? Entonces el empleador es el otro actor principal. Y por supuesto los trabajadores y sus organizaciones sindicales en el caso de que las existiese en la organización. Caso contrario, precisaríamos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los subcomités o el supervisor propiamente en empresas un poquito más pequeñas. ¿Correcto? Entonces, tres actores principales, pero con un objetivo de carácter preventivo. ¿Ok? Muy bien, recordemos que ustedes como organización al momento de dar cumplimiento a la norma se sitúan en tiempo y espacio, ¿no? Dicen muy bien, yo soy una empresa que desarrolla tales actividades económicas. Para esto se pueden guiar directamente en la SUNAT el CIU, ¿no? El Código Internacional de Clasificación Industrial. Entonces, de acuerdo al CIU y acorde al sector al cual ustedes pertenecen, pueden básicamente discernir, ¿no?, qué actividad económica desarrolla, qué procesos se ejecutan como tal y por consiguiente, ¿no es cierto?, qué normativa deben de dar cumplimiento. En principio, recordemos que cuando hablamos en seguridad y salud en el trabajo, la norma de mayor rango jerárquico es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento y modificatorias, claro está. De esta se desprenden reglamentos sectoriales, construcción, minería, industria, hidrocarburos, electricidad, entre otros. Entonces, en principio ustedes como empresa dicen muy bien, yo soy este tipo de actividad económica, desarrollo estos procesos, tengo tantos trabajadores, ¿no? Y debo de dar cumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si yo tengo una empresa dedicada al rubro de construcción, perfecto, cumpliré con el reglamento sectorial de construcción en seguridad y salud en el trabajo y con la ley paralelamente, siendo, ¿no es cierto?, la principal implementar el reglamento sectorial. Que valga la precisión, hay mucha similitud entre una y otra, nada más que la otra es un poco más específica a la actividad y al sector, nada más. Pero van a encontrar mucha similitud entre la aplicación de una y la aplicación de otra, ¿correcto? Entonces, solo para tenerlo claro, la ley va por encima de los reglamentos sectoriales, es decir, sirve incluso, lo vamos a decirlo así, ante la ambigüedad, ¿no? Yo encuentro de repente un artículo en algún reglamento sectorial que no me queda claro, entonces para tenerla claro me paso a la ley, y si no está en un artículo de la ley me paso a los principios de la ley, ¿correcto? Entonces es así como vamos desarrollando cualquier de repente nebulosa que pueda haber dentro de nuestro marco normativo. Muy bien, vamos entonces desarrollando la ley, ¿no? En principio recordemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo le pide
básicamente a todas las organizaciones sujetas al ámbito de su aplicación, todas sin excepción, públicas, privadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, entre otras, implementar ¿qué cosa? Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el objetivo es el sistema de gestión. Para esto, evidentemente, hay que dar cumplimiento a las normativas vigentes en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué hablo de normativa vigente y por qué hago tanto énfasis en nuestro marco normativo? Porque también tenemos directrices internacionales, ¿no es cierto? O estándares internacionales, el caso de las ISOs, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas organizaciones implementan ISOs, por ejemplo, la ISO 45000, la 18000, la 14000, la 31000, la 27000, en fin. ¿Está bien implementar esos estándares? Por supuesto que sí. Se implementa por competitividad, se implementa por mejora continua, se implementa por homologación, razones hay muchas, ¿correcto? A lo que voy es que esto no significa que reemplaza nuestro marco normativo, porque a veces se comete el error, bueno, yo implementé un estándar internacional en seguridad y salud en el trabajo, entonces, obvio, alguna normativa en seguridad, y entonces, obvio, algunos artículos de exigencia normativa. Ojo, los estándares y directrices internacionales son casi facultativos, vamos a decirlo así, no son obligatorios. Prueba de ello es que si yo voy al reglamento de la Ley General de Inspección al Trabajo, no voy a encontrar ninguna sanción por parte de SUNAFIL por haber incumplido algún lineamiento de alguna directriz. No hay, ¿no es cierto? Porque no es nuestro marco normativo. ¿Está bien que se implemente? Por supuesto que sí. ¿Se promueve que se implemente? Por supuesto que sí. Pero no hay que descuidar nuestro propio marco normativo porque podría ser de repente un error involuntario que podamos llegar a cometer, ¿no? Por eso hago esta precisión. Por eso, dar cumplimiento a las normativas vigentes, tanto a la general como a las específicas, ¿no? Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. Otra vez, el objetivo es de carácter preventivo. El objetivo de sus empresas no puede ser notificar dentro del plazo correspondiente la ocurrencia de un accidente de trabajo. Eso no es un objetivo preventivo, ¿no es cierto? El objetivo siempre tiene que ir orientado a prevenir o en su defecto a minimizar la ocurrencia del accidente o de la enfermedad ocupacional. Y evidentemente todo esto orientado a la mejora continua. Todo sistema de gestión, definitivamente, parte de es siempre ir actualizando, ¿no es cierto? Siempre ir mejorando cualquier deficiencia, cualquier debilidad que se pueda tener a la hora de su implementación. Muy bien. Para ver un poquito, o para entenderlo un poquito mejor, vamos a definir algunas responsabilidades que tiene el empleador dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En principio, para todos, exacto. En todas las empresas hay un empleador, ¿correcto? Entonces ese empleador va a asumir en principio el liderazgo y el compromiso del sistema de gestión, es decir, sobre él recae las decisiones en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si el gerente general dice que se haga, se hace, ¿no es cierto? Por encima de cualquier otra área, si el gerente general dice que se hace, se hace. Entonces es por eso que la responsabilidad primordial recae sobre el empleador porque él lidera, él básicamente toma las decisiones finales en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puede delegar, la norma nos dice, puede delegar estas responsabilidades, ¿no? El gerente general muchas veces está ocupado en temas, vamos a decirlo así, financieros, ¿no? De relaciones entre empresas, en fin. Entonces, la norma le dice muy bien, así como eres el líder, también te damos la posibilidad de que puedas delegar estas funciones. Por lo general, en muchas empresas, ahí entra el SOMA, si lo habrán escuchado en algún momento, entra el prevencionista de riesgo o de repente un área en seguridad en particular. Ojo, no es obligatorio, es facultativo. Si la empresa considera que puede delegarlo a alguien para que esa persona se encargue de ver el tema de seguridad, lo hace. Hago énfasis en esto porque el empleador no le delega las responsabilidades ni al comité, ni al subcomité, ni a los supervisores, porque a veces también se incurre en ese error. Bueno, tengo un comité, seguramente el comité se encarga. No, el comité ya tiene sus funciones clarísimamente dispuestas en el artículo 42 de la ley, ¿correcto? Entonces no es que le delega al comité. Puede delegarle, sí, a otro profesional u otro equipo de trabajo, pero no es directamente al comité. El empleador nos dice, constituye el comité de seguridad o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que nuestro marco normativo establece como parte del sistema de gestión contar con un comité cuando en la empresa hay 20 o más trabajadores o con un supervisor cuando en la empresa hay hasta 19 trabajadores, 19 o menos trabajadores, ¿correcto? El proceso para llevar adelante dicho proceso electoral, valga la redundancia, ya está establecido. Hay una resolución ministerial, la 245-2021, que básicamente es la guía para llevar adelante el proceso electoral. ¿Tendrás un poquito de agüita? No sé si alguien me puede, por favor. Entonces, básicamente tenemos una guía, ¿no? Lo que quiere decir que a nivel monetario el costo es cero. O sea, no hay que gastar un sol para llevar adelante la elección del comité o del supervisor. Es completamente gratuito porque simplemente hay que seguir los plazos
el cronograma y usar los anexos, los formatos, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos un comité. Ahora bien, en el caso de que ustedes tengan sindicatos, ¿correcto? Hay que tener en consideración que los procesos para llevar adelante estas elecciones pasa ya a través del sindicato, ¿correcto? Si no hay sindicatos, directamente el empleador lo ejecuta, ¿correcto? Eso con respecto al comité, que lo vamos a ver acorde a la RM245, ¿no? El empleador también me dice tiene que definir los requisitos de competencia del puesto de trabajo. ¿Qué es definir los requisitos de competencia? Por lo general se hace en el TDR del contrato del trabajador, donde básicamente se dice, estimado señor Pedro, producto del vínculo laboral, ¿no es cierto? Estas son las competencias que ustedes deben de contar acorde a las necesidades de la organización. Es decir, ¿para qué estás contratando al trabajador? ¿Será lo mismo un trabajador administrativo que un trabajador operativo, que un trabajador de almacén, que un trabajador que va a hacer alguna actividad de alto riesgo? ¿Trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacio confinado? No, efectivamente no, ¿verdad? Por consiguiente, hay que hacer una clara definición de las competencias. Y por último, bueno, sigue todavía la presentación, pero debe de entregar a los trabajadores una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto, recordemos que únicamente cuando en la empresa haya 20 o más trabajadores. Para esto también recordemos, ya está elaborado el reglamento, al menos en estructura. De hecho, todo lo que vamos a hablar el día de hoy como sistema de gestión ya está elaborado. Hay una resolución que es la 050-2013, del año 2013, TR, que básicamente ya tiene todos los formatos referenciales del sistema de gestión. Porque el sistema de gestión se aplica a todas las actividades sin excepción, a todas. Sea una empresa minera, como sea una empresa de metal mecánica, como sea una carpintería, como sea una mecánica, como sea un almacén, como sea a todos. La característica primordial de este sistema es que tiene la ventaja de que se adapta a sus necesidades. Es decir, el mismo sistema lo adaptan el pequeñito, el mediano y el grande, acorde a sus necesidades, haciéndolo tan específico como sea necesario. Pero ya está la estructura, es decir, los formatos, por ejemplo, la estructura del reglamento interno, todo ya está prácticamente diseñado. Lo que hay que hacer es hacerlo específico a las necesidades de su organización. Adjunta al contrato de trabajo recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es decirle yo como empleador o la persona delegada para dicho fin, decirle estimado señor Pedro, estimado señor Juan, estimada señora María, usted va a desarrollar actividades en el almacén manipulando sustancias químicas. Por consiguiente, usted puede estar expuesta a sufrir irritaciones en las vías respiratorias, ojos, irritaciones a la piel, alguna afectación con órganos fosforados dependiendo de los químicos, en fin, ¿correcto? Por consiguiente, usted debe adoptar estas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para evitar, ¿no es cierto?, que usted sufra algún tipo de enfermedad o un accidente a causa de la manipulación de esas sustancias químicas, ¿correcto? Podría ser cualquier otro tipo, pero le doy la recomendación. Un trabajador administrativo a muy bien riesgo disergonómico. Entonces, estimada trabajadora, producto de la actividad administrativa que usted va a realizar durante su jornada laboral, ¿no? Usted va a estar expuesta a, si adopta posturas incorrectas, una escoliosis, ¿no? La lateralización de la columna, una lumbalgia, una dorsalgia, una cervialgia, en el peor de los casos una hernia discal, una cefalea tensional, un síndrome del túnel carpiano, en fin, ojos secos, fatiga visual, dolores de cabeza. Uy, sacamos una lista de 2 hojas a lo que podría estar expuesto una persona sentada frente a una computadora. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el trabajador? Lo estoy concientizando. No lo estoy asustando, el trabajador ya sabe eso, nada más que yo le estoy reforzando la idea, le estoy diciendo, oye, te estoy dando estas recomendaciones porque si tú no las adoptas, en el paso del tiempo puedes llegar a adquirir alguna enfermedad, ¿no es cierto? No una profesional, pero una ocupacional, causa efecto al puesto de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sincerando la información y estoy poniendo en su mentecita del trabajador, oye, esto me puede pasar, ¿no es cierto? Recuerden que buscamos fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. No buscamos sancionar al trabajador, buscamos que el trabajador se integre con nosotros, ¿no? Vamos a socializar a un nivel de que el trabajador, pues, como bien se dice, se ponga la camiseta, pero esta vez de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Entonces, no nos olvidemos de las recomendaciones, las capacitaciones. Y esto es algo que también lo vamos a ver ahora en teletrabajo, ¿no? Que es básicamente la mitad de la presentación en adelante. Recordemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece un mínimo de 4 capacitaciones obligatorias al año para todos los trabajadores. Pero ojo ahí, si uno revisa la ley, uno revisa el reglamento, no encuentra un listado de capacitaciones, ¿no? Entonces dice, oye, qué raro, me ha dicho que me capacite 4, pero no hay. ¿Por qué no hay? Porque cada empresa es distinta.
¿no es cierto? En el Perú, al año pasado, habían 5.5 millones de empresas, entre formales e informales, ¿no? Entonces, imagínense el listado enorme que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo para adaptar cada actividad, cada proceso, cada tarea, teniendo en consideración que puede ser la misma actividad o la misma tarea, pero en cada empresa se puede ser distinto, porque es distinta infraestructura, son distintos trabajadores, son distintos materiales, entonces es completamente complicado hacer esa lista. Por consiguiente, recordemos que ustedes básicamente definen esas capacitaciones de su matriz y per se, ¿correcto? De la matriz que les permite identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar una jerarquía de control. Entonces, si mi trabajador opera un montacargas, por poner un ejemplo, trabajador operativo, muy bien, entonces la capacitación, una de esas capacitaciones será en la operación de ese montacargas. Si mi trabajador es administrativo, muy bien, será en posturas adecuadas, riesgo disergonómico, en fin. Entonces, recuerden que las capacitaciones son puntuales al trabajador. Yo puedo ir agrupando, efectivamente, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos ello en consideración, porque muchas veces, a veces uno entra en internet, pone capacitaciones y sale, te capacitamos en las 4, ¿no es cierto? Y salen las 4. Para todas por igual, ¿no? Hay empresas que te ponen, puede ser, en algunos casos seguramente coincide, ¿no es cierto? Pero en muchos otros casos no va a coincidir. Entonces puede ser que las capacitaciones estén mal orientadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que la capacitación es in situ a lo que hace el trabajador, en el lugar. Recuerden que el accidente va a ocurrir ahí, el accidente no va a ocurrir en otro lugar. Entonces si el trabajador opera una moladora, lo más probable es que si sufre algún daño o algún accidente será por la operación de ese molador, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy puntuales con el tema de las capacitaciones, ¿no? Entiendo yo que ustedes, algunos tendrán actividades administrativas, otras operativas, otros de repente 100% remotas, ¿no? De repente otros puro teletrabajo. Entonces la ventaja ahí es que se va simplificando, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, se va simplificando porque la propia naturaleza de la actividad lo hace así, evidente, ¿no? Ahora, recuerden que respecto a las capacitaciones, debo precisar, solo existe la obligatoriedad de que ésta sea presencial en 2 supuestos, ¿correcto? Y esto es la normativa del año 2021. Número 1, al momento de la contratación del trabajador. O sea, sí o sí tienen que darle la capacitación presencial al trabajador al momento de su contratación, ¿correcto? Sin importar la modalidad de contratación. No es que, bueno, te contraté por recibo por honorarios, entonces no te doy la capacitación. Y solo al que lo contraté 728, no. Todos reciben la capacitación. Y la otra es cuando tú ya tienes un trabajador y lo cambias de puesto de trabajo, le cambias la metodología, las herramientas, los insumos, materiales, instrumentos, tecnologías con las que éste elaboraba su actividad. ¿Correcto? Ahí únicamente obligatorio. El resto de capacitaciones pueden ser virtuales. Esa es la facilidad. Ahora, siempre hay una excepción, ¿no es cierto? Y por eso tenemos un principio en la ley que es el principio de la primacía de la realidad. Si yo a un trabajador le voy a dar una capacitación en primeros auxilios, ¿ustedes creen que sea adecuado que esa capacitación sea virtual? No, ¿no es cierto? Si yo a un trabajador le doy una capacitación en espacios confinados, ¿tú crees que esa capacitación sea adecuada que sea virtual? No. Entonces, hay que aplicar ahí un poquito ese principio, ¿no es cierto? Ahora, si es un tema normativo, si es un tema de I per se, en fin, alguna actividad propiamente que se adapta a la virtualidad, perfecto, correcto, está bien. Pero hay que tener mucho cuidado respecto a eso, ¿no? Pero propiamente la ley en esos 2 únicos supuestos, ¿no? Organiza el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esto del servicio, sí, por favor, no te preocupes, muy amable, gracias. Recordemos que esto del servicio de seguridad y salud en el trabajo es algo que ustedes ya lo han visto. Recordemos que durante la pandemia se emitió la necesidad de tener un profesional de la salud, ustedes recordarán, ¿no? Que acorde al tamaño de la organización tenían que contar con un profesional de la salud. Las empresas más pequeñitas tenían que tener al profesional, pero no te decía por cuánto tiempo. Es decir, tú podías tener al profesional una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿no? En fin. Recuerden que el servicio de seguridad siempre estuvo en la ley, desde el año 2011 está en la ley. Lo que pasa es que ni en la ley ni en su reglamento te decía quién era el responsable de ese servicio. Por consiguiente, quedaba ahí un poquito en la nebulosa, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Hay una norma que está prepublicada en el Diario Oficial del Peruano el año pasado, todavía no se publica oficialmente, pero que ya detalla quién es el responsable de ese servicio, que es básicamente el mismo cuadrito que veíamos en la norma de salud, básicamente es el mismo cuadrito, ¿no? Pero hasta que no se publique y un día después en el Diario Oficial del Peruano, evidentemente no entra en vigencia, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, a esperar básicamente al respecto. Muy bien. Y por último, elabora el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es esto.
Es abundante, efectivamente. Intimidante. Es intimidante, claro está. Pero debo de precisar que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en seguridad, lo primero que decimos, uy, no, ya, imposible, esto es demasiado, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No se preocupen, es paso a paso, ¿no es cierto? Más aún si recién estamos teniendo contacto con seguridad y salud en el trabajo, porque muchas empresas de repente de repente no tenían el conocimiento de la norma, en fin, seguramente no voy a ponerme acá a definir eso, pero esto es lo que debemos de tener como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 90% de esto ya está elaborado. Resolución Ministerial 050-2013-TER. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo específico a sus actividades. Es todo. Nada más. Ese es el trabajo, vamos a decirlo así. Hacerlo específico a lo que yo hago. Yo soy ventas de productos farmacéuticos. Perfecto. Lo hago específico a la venta de productos. Yo soy venta de servicios telefónicos. Perfecto. Hacerlo específico a la venta. Yo tengo un almacén y soy distribuidor de equipos tecnológicos. Perfecto. Hacerlo específico a tus procesos, a tus actividades relacionadas a la venta de productos tecnológicos. ¿Correcto? Ese es el trabajo. Pero ya la estructura como tal ya la tenemos prácticamente elaborada. Alcances. ¿Hasta dónde llega mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, todo con lo cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? O sea, mi empresa, terceros, proveedores, en fin, o alguna otra empresa que tiene vínculo con nosotros y que ingresa a nuestras instalaciones. Porque en principio, este sistema de gestión está diseñado para hacerse en un área, en un lugar específico, es decir, en una empresa. En el caso de que de repente no tengan sede, entonces ahí sí va a estar un poco más sencillo porque muchas de estas cosas no se van a poder implementar, efectivamente. Y en el caso de los teletrabajadores también va a ser similar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Esto es como un preámbulo de la norma para que de repente sean parcialmente teletrabajables, tengan en consideración la otra parte, vamos a decirlo así, ¿no? El diagnóstico de línea base, recordemos... Para cualquier tamaño de empresa. Para cualquier tamaño de empresa. De cualquier rubro. Es decir, todas. Dicho proyecto es una sanción, imagino, de Por supuesto que sí. Cada partecita de esta involucra una sanción dentro del reglamento de la Ley General de Inspección al Trabajo. En menor o cuantía. Ahora, preámbulo, no es que SUNAFIL va a sancionar a todos, tampoco. No. SUNAFIL también detecta infracciones subsanables, infracciones insubsanables. Entonces, obviamente, si es algo más documental, SUNAFIL también te va a dar un plazo para que lo subsanes. Si SUNAFIL te cae o va a tu empresa cuando hay un muerto, ya no podemos devolverle la vida al muerto, ¿no es cierto? Es insubsanable. Entonces, también ya amerita el inicio de un procedimiento administrativo de sanción. Estoy siendo muy superficial, ¿no? Pero para que tengan una noción que no tampoco es que SUNAFIL es el digamos, el malo de la película, ¿no? O sea, también da plazos para básicamente tú puedas subsanar aquellas cosas que sean subsanables, claro está, ¿no? No subsanables todo tipo de accidente. No, desde que ya estamos hablando de un accidente, muy probablemente ya no, o sea, vas a subsanar, pero ya hay un procedimiento probablemente sancionador, ¿no es cierto? Porque ya hay un accidente, ¿no es cierto? Puede ser algo leve, como puede ser la mutilación de una mano, un dedo, puede ser una enfermedad. Imagínate una persona que desarrolla una hernia discal, es una cirugía complicada a la columna, no es algo que es fácil, ¿no es cierto? O de repente algún problema en la mano, en las articulaciones, muchas veces requiere 3, 4, 5, un año de rehabilitación física. Entonces, la idea es prevenir, por eso digo, la idea es evitar que ocurra esa situación, no dar descansos médicos, no, ese no es el objetivo. El objetivo es prevenir. ¿Qué hago yo antes de que ocurra el accidente? Esa es la idea, ¿no? Política, recordemos que la política de seguridad y salud en el trabajo es un documento de asunción de compromisos. ¿Quién la firma? La máxima autoridad de la empresa, el empleador, gerente general o quien haga sus veces. Entonces el empleador elabora la política, la comparte, la firma y la coloca en un lugar visible de la empresa. Por lo general el hall, ¿cierto? Uno ingresa, ahí está no sé, pues certificados, en fin, ¿no? Autorizaciones municipales, premios, ¿no? Y ahí está en un cuadrito la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Que evidentemente no es solo para que esté colgada, es para que todos los trabajadores sepan que hay una política de seguridad en esa empresa. Para que se hagan una idea, buscamos, aquí no papeles, buscamos el cuidado de la vida de las personas. Para que se hagan una idea, 2022 al 31 al cierre, boletines estadísticos, 33.500 accidentes de trabajo en promedio han ocurrido en el Perú. 33.000 accidentes de trabajo. El 70% de ellos notificados en Lima Metropolitana. Muertos, un poco más de 400 muertos. Es decir,
Todos los días muere una persona y un poquito más en materia de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Igual, el 85% de ellos en Lima Metropolitana. Entonces, no vayan a pensar, no ocurre nada. No, al contrario, miren las estadísticas. Y probablemente sean más, inclusive, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la informalidad laboral y en que estos notifiquen o no, probablemente se nos incrementa la cifra. No lo podemos asegurar, pero es muy fácil presumirlo, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, en algunos artículos de investigación, los accidentes de trabajo representan a nivel mundial el top 3, ¿no? Entre los más muertos que se generan al año, ¿no? Para que se hagan una idea. Todo está en la página web, pones estadísticas de accidentes de trabajo y te sale todos los boletines mes a mes desde 2014 hasta la actualidad. ¿Quién evalúa el accidente de trabajo? Ok. Bueno, antes, mejor avanzo justo hasta accidentes y te contesto la pregunta, para no perdernos un poquito en el orden. Pero sí, justo vamos a llegar ahí a investigación. Política, objetivos y metas de carácter preventivo, comité o supervisor, ya lo había comentado. Reglamento, recordemos, documento donde se establecen las reglas de la empresa. ¿Qué ocurre muchas veces en las empresas? Entra el trabajador nuevo y ¿qué hacemos? A ver, ¿quién es el más antiguo? Juan, enséñale a Pedro cómo es que se hace. ¿No es cierto? Es la clásica. ¿Cómo sabemos que lo que le enseña a Juan está bien o está mal? Bueno, uno podría decir, bueno, pero Juan tiene 20 años de experiencia, lo ha hecho toda su vida así, entonces estará bien, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta si el conocimiento que se transfiere de esta persona a otra es correcta o incorrecta. ¿Cómo lo discernimos? ¿Cómo liberamos un poquito la duda? Con un procedimiento. Pues elaboramos un procedimiento y ya no es lo que dice Juan, lo que dice Pedro, lo que dice Carlos, es lo que dice el procedimiento. ¿Me dejo entender? Entonces eso es importantísimo que se pueda implementar, ¿no? Y eso se convierte en un estándar de seguridad. Y eso va a estar en nuestro reglamento. Les pongo el paralelo, ¿no? Si yo quiero ver un estándar de una infraestructura, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Un estándar de electricidad, el Código de Electricidad. No es que el que construye esta pared le puso un fierro menos, un fierro más porque le parecía. No, sí, es un estándar. Hay un manual que te dice cuánto es la mezcla de cemento, agua, arena, proporciones. Hay la resistencia del acero, la resistencia del alambre, la resistencia del concreto. En fin, no es porque se le ocurrió, porque le parece. No, es porque hay una norma que te dice cómo se hace. ¿Cierto? Ya, lo paralelo, pero en seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? La matriz IPER-C. Recordemos que este es básicamente el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué el corazón? Porque acá identificamos el peligro, acá evaluamos el riesgo y acá aplicamos la jerarquía de control. Pongamos un ejemplo sencillito, ¿no? Porque ya el resto va a ser más práctico. La matriz IPER, ¿no? Que identificamos el peligro. Entonces tengo un trabajador que se sienta en un determinado ambiente y yo digo, a ver, ¿qué es lo que hace el trabajador? Y en función de eso identifico los peligros a los cuales está expuesto. Peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, físico-químicos, entre otros. Entonces el trabajador puede estar expuesto al ruido, ¿no es cierto? Ruido por encima de los 85 decibeles en una jornada laboral de 8 horas puede generar hipoacusia al trabajador. ¿Me dejo entender? El trabajador puede estar en un ambiente donde hay polvo. Ese polvo puede tener polvo de sílice. Puede generarle, en un prolongado tiempo de exposición, silicosis a los pulmones. ¿Se dan cuenta? Entonces yo identifico esos factores. Ahora, si estoy en un ambiente administrativo como aquí, probablemente no sea un factor ni el ruido, ni el polvo, ni la luz, ¿se dan cuenta? Pero en otros puestos de trabajo puede ser que sí lo sea. Entonces, si identifico el ruido, por poner un ejemplo, valoro el riesgo. ¿Qué tanta es la probabilidad de que ese ruido le genere una consecuencia a mi trabajador? Es decir, le genere hipoacusia. Entonces hago un monitoreo del ruido. Cualitativamente, claro, me parece que el ruido no es suficiente, pero tengo que medirlo cuantitativamente. El ruido está por encima de los 85 decibeles. Entonces, hay que aplicar una jerarquía de control. ¿Qué me dice la matriz IPER-C respecto a la jerarquía? Lo primero que debo de hacer es buscar eliminar el peligro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con ese trabajador expuesto al ruido es cómo elimino el ruido. Entonces, yo voy y me fijo que el ruido es generado por una máquina que es indispensable para mi proceso. ¿Puedo eliminar la máquina? No puedo porque la necesito para mi proceso. Muy bien, sigo con la jerarquía. Me dice, si no puedes eliminarla, busca sustituirla. ¿Puedo sustituir esa máquina por una que me genere menos ruido? De repente sí, pero a futuro, porque esta máquina cuesta pues $100,000, no la puedo cambiar de día para mañana, ¿no es cierto? Entonces sigo con la jerarquía. Aplico un control de ingeniería. ¿Puedo ponerle paneles acústicos alrededor de la máquina para que controlen el ruido? De repente sí, sí puedo. Y ahí se acabó. Ya mi trabajador no está expuesto al ruido. Listo, solucionado el problema.
Supongamos que no puedo ponerle los paneles acústicos porque la máquina es movible, porque la máquina necesita ventilación, no lo sé. ¿Qué sigue la jerarquía? Controles administrativos y EPPs. Recién ahí al trabajador le doy sus tapones auditivos, o sus cascos auditivos, o sus orejeras, como algunos le dicen. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo hemos seguido toda una jerarquía? Eso mismo para cualquier otro peligro identificado en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque buscamos cuidar al trabajador, ¿no es cierto? Nadie creo que puede ponerle el precio a la vida de una persona, ¿no es cierto? Ahora, así como ustedes trabajan, todos tenemos familiares trabajando en otras empresas y la ley es igual para ellos, incluso más específica si cumplen un reglamento sectorial. Y la ley es para todos por igual, ¿correcto? Mapa de riesgos, identificada los peligros, evaluado los riesgos, lo ponemos en un cuadrito, en un mapita, donde identificamos los principales riesgos presentes, organización y responsabilidades, quienes hacen qué dentro del sistema de gestión, capacitaciones, ya lo mencioné, procedimientos, lo mencioné, ¿no es cierto? No es lo que piensa él, no es lo que dice él, es lo que dice el procedimiento. Aprendamos un poquito a hacer eso. Un procedimiento no tiene por qué ser difícil. De hecho, el procedimiento es lo más fácil. Procedimiento que todos hemos aprendido en pandemia, por ejemplo, ¿qué es? El lavado de manos. No como lo aprendimos en colegio, no como la hojita dice, 11 pasos para lavarnos las manos. Es un procedimiento que al ser replicado por todos en una misma empresa se estandariza. Se ha estandarizado el lavado de manos en mi empresa. Ya, lo mismo, así de sencillo, pero con todo lo demás. No es difícil, ¿no es cierto? Evidentemente habrá que priorizar actividades de alto riesgo y de ahí iremos bajando actividades administrativas. Y si no tenemos actividades de alto riesgo, mejor aún, ¿no es cierto? Se nos simplificó el trabajo. Inspecciones, básicamente actividades de carácter preventivo para identificar deficiencias dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué está mal dentro de mi sistema de gestión? Si yo no hago inspecciones, por lo general no voy a saber qué está mal en mi empresa. Eso ténganlo claro. Porque la inspección es que yo hago una inspección y evidencio, ¿no es cierto? Muy bien ese trabajador, un acto subestándar, una condición subestándar. Voy identificando situaciones a las cuales de repente nunca les he tomado atención, pero que están ahí y que muchas veces no se van a manifestar hasta que ocurra un accidente. ¿Por lo tanto? A veces es triste, pero es cierto. Muchas empresas toman básicamente el interés necesario en seguridad y salud en el trabajo a razón de un accidente. ¿Cierto? Alguien se les murió, alguien fue diagnosticado con una enfermedad ocupacional que probablemente va a ser la causa de su muerte a futuro y recién ahí dicen, no, hay que cumplir con seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Salud ocupacional, el servicio, aquí entran los exámenes médicos ocupacionales, recordemos. Clientes, subcontratos, proveedores, terceros, locadores, en fin. La ley de seguridad y salud en el trabajo es igual para todos, sin importar la modalidad de contratación. No es que el 728 tiene mejor que el que está por recibos, no. De repente en la parte laboral sí, efectivamente, pero en seguridad y salud en el trabajo no. En seguridad y salud en el trabajo todos los trabajadores tienen, ¿por qué? Porque estamos cuidando la vida del trabajador, indistintamente de cuál es su modalidad de contratación. Entonces, si ustedes tienen vínculo contractual laboral con otra empresa, ¿sabes qué? Yo soy el proveedor, pero tú eres mi distribuidor, por lo tanto ingresas a mis almacenes y distribuyes. Por mucho que ese trabajador no esté en tu planilla, tú tienes una responsabilidad a la que se denomina responsabilidad solidaria. Entonces, ¿tú qué debes de hacer como empresa? Cuando tú inicies este vínculo laboral, así como le estableces temas de contractuales laborales, ¿no es cierto? Para seguridad y salud en el trabajo. Agregarle un capítulo de seguridad y salud en el trabajo, donde así como tú cumples con la ley, tienes tu comité, igualito, esa empresa tiene que tener la ley, tiene que tener su reglamento, tiene que dar sus capacitaciones, si corresponde el SSTR, tiene que pagarles el SSTR a sus trabajadores y así. Es la forma más práctica de garantizar la seguridad y salud en el trabajador cuando tú tienes un vínculo contractual laboral. Se me ocurre este recinto, ¿no? No sé, hay que pintar, hay que limpiar los vidrios externos. Ahí contratan a alguien para que haga trabajo en altura, ¿no es cierto? Hay que dar mantenimiento a los ascensores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nada más ya estamos viendo dos actividades de alto riesgo. Probablemente hay más, pero ahí solo estamos viendo dos. Entonces, si un trabajador de estos se accidenta, ¿cómo va la responsabilidad? Primero, hay sanción para la empresa a la cual pertenece el trabajador y sanción para la empresa que contrató a esa empresa y que no vio temas de seguridad y salud en el trabajo. Porque a veces es otro error muy frecuente. Bueno, yo contraté, entonces problema de ellos, ¿no es cierto? No es así. Tú tienes que garantizar. Entonces, ¿cómo garantizas? En principio en el contrato, el TDR, términos de referencia, o el que haga sus veces. De repente tiene alguna otra denominación, no lo sé. Cada organización a veces varía un poquito la definición, ¿no? Entonces hay que ser específico ahí.
¿no? Al hacer ustedes actividades de alto riesgo, la G050, en fin, hay que detallar un poco las exigencias respecto a esa empresa, ¿no? Para garantizar que se cumpla con seguridad, ¿no? Investigación, plan de contingencia relacionado evidentemente a las actividades de la empresa, investigación de accidentes e incidentes, ¿no es cierto? Todo accidente se investiga, bueno, en principio se registra y se investiga. ¿Quién lo investiga? La propia empresa, ustedes, ¿no? Para esto el comité puede conformar un equipo de trabajo con el empleador, con algún SOMA, con algún prevencionista, alguna jefatura, en fin, como ustedes lo vean por conveniente, y llevan adelante la investigación del accidente de trabajo. Hay metodologías establecidas en la norma para llevar adelante esa investigación. Ahora, ¿quién hace el reporte de ese accidente de trabajo? Ustedes como empresa, como empleadores, únicamente notifican dos cosas al SAT. El SAT es el Sistema Único de Información de Accidentes de Trabajo administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Accidentes de trabajo mortales y incidentes peligrosos. Nada más. ¿Y qué dijiste lo último? Incidentes peligrosos, ¿correcto? Por ejemplo, alguien en tu trabajo muere aplastado, muere electrocutado, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen la obligación de notificar dentro de las 24 horas de sucedido ese hecho a través del SAT, medio digital. Ingresar al SAT y declarar nos va a demorar más de 5 minutos, así que 24 horas es tiempo de sobra para hacer esa notificación. El centro médico asistencial, la clínica de salud, el hospital, Solidaridad, la posta médica, en fin, notifica accidentes de trabajo no mortales y enfermedades ocupacionales. ¿Correcto? Muy bien. Auditorías. Hay que hacer auditorías al sistema de gestión, estadísticas, la implementación del plan y programa, el cronograma, cuándo voy a hacer las capacitaciones, cuándo voy a hacer las inspecciones, cuándo voy a de repente elaborar la política, hacer la matriz y per se, en fin. Mantenimiento de registros y documentos. Recuerden que los documentos tienen un periodo de conservación. Registros de enfermedades ocupacionales se conservan en la empresa por 20 años. Registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos por 10 años. Y cualquier otro registro, 5 años. Esto en seguridad. Una consulta referente a la información que se mantiene en custodia del trabajador, que es información que son datos personales. Para eso se tiene que hacer un previo firmado de acuerdo para... A ver, la única información que yo entendería que sería privada es la de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Esa información es médico-paciente, esa información no la vas a compartir. ¿No? Es simplemente el resultado como tal que se notifica, incluso ni siquiera notificas tú, lo notifica el centro médico asistencial. O sea, la clínica o el hospital que diagnostica o que determina que el trabajador efectivamente tiene una enfermedad ocupacional. Dices que un accidente de trabajo común, un informe de salud, en las clínicas, ¿no? Cuando van a salud un trabajador, ¿no? Con un accidente de trabajo, y según le evalúa el médico y la información que da el trabajador, lo toman como accidente de trabajo, ¿no? A los 2 días llega ese trabajador con una carta cambiando la contingencia. Puede ser por muchas razones, porque la empresa le dijo, o por otras razones, y simplemente por una carta de trabajador lo cambian la contingencia. ¿Quién verifica o audita eso? Ya, a ver, en principio ya estaríamos hablando de repente alguna falta, ¿no? Una infracción. Entonces, si fuese el caso, directamente habría que denunciar a SUNAFIL, ¿no es cierto? Si el trabajador por presiones le han dicho que cambie la versión en el centro médico asistencial de que no fue un accidente de trabajo, entonces sí, el medio para recurrir es básicamente a SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL tiene plazo desde una vez asignado inspector, 30 días para iniciar procedimiento. Entonces, de determinarse la situación, SUNAFIL tiene contacto con los centros médicos asistenciales, con el trabajador, recabe entrevistas, información, cintas de vigilancia. SUNAFIL en realidad, de acuerdo a su potestad, puede ingresar a cualquier hora al centro de trabajo, día, mañana, tarde, noche, en fin. Entonces, puede determinar la infracción, ¿no? Puede entrevistar al compañero de trabajo, le dijo, no le dijo, en fin. Entonces, de determinarse, podría ser causal de un procedimiento. Yo les recomiendo en ese supuesto, es la verdad, ocurrió, sí. Más importante es qué estoy haciendo yo como empresa para que ese accidente no vuelva a ocurrir. Eso es más importante. Yo se los digo así, es lo más conveniente. Al final, como dice el dicho, las mentiras tienen patas cortas, ¿no es cierto? Entonces, complicarse innecesariamente, yo no veo un camino, vamos a decirlo así, adecuado, ¿no? El índice de cambio de contingencia en salud como en la clínica está, SUNAFIL y
requisito de trabajo? Lo que pasa es que de repente, bueno, no puedo entrar a detallar ahí porque yo no he visto esos casos en particular, pero de repente si no se hace la comunicación. Evidentemente yo soy el médico del hospital, viene un trabajador y me dice, me he fracturado la pierna, y al día siguiente viene y me dice, no, me he caído en mi casa. Entonces evidentemente yo como médico, bueno, cambio de repente la contingencia, ¿no? Entonces efectivamente el médico, ¿no? ¿Qué va a decir, no es cierto? Entonces de repente puede ser, ¿no es cierto? Interesante acotación. Nosotros, bueno, mi área pertenece al CORSAT de Lima Metropolitana. Haré ese comentario, ¿no es cierto? A ver, de repente puede ser recogido. Y en el caso del teletrabajo, donde los trabajadores, por estar mucho tiempo sentados frente a la computadora, pueden tener obesidad. Claro, obesidad. ahí. ¿Ese caso puede ser una enfermedad ocupacional? Mira, no voy a hacer precisión al respecto, porque en principio no soy médico, ¿no es cierto? Por un tema de competencias, a quien correspondería es al médico, ¿no? Que la obesidad puede encajar o no, no sé, no podría yo precisarlo, ¿no? Me abstengo ahí, vamos a decirlo así. Tendría que ser un médico quien evalúe, ¿no? Yo creo que tendría más que ver con un tema de alimentación, porque si no, imagínense, todos los que somos administrativos, estaríamos con, ¿no? Entonces, más me parece que con un tema alimenticio, ¿no? Lo que podría hacer como empresa, de repente, es promover alimentación saludable. Tengo un servicio de seguridad y salud en el trabajo, tengo un profesional de salud, que una de mis capacitaciones sea dieta saludable o ejercicios complementarios con pausas activas, no sé, ¿no? De repente podría ser quizá el camino, ¿no? ¿Está en el alcance de la empresa al momento de seleccionar y implementar el examen ocupacional, si es que hace trabajos en mina y para esto le pide ciertos requisitos de salud como tener la presión normal, ¿no? Sí, por supuesto, sí. ¿Puede seleccionar? Mira, en principio sí. O sea, podría entrar ahí un tema de controversia, si es que esto vulnera el derecho al trabajo, en fin, ¿no? Pero en principio, por un tema de requisitos de competencia para el puesto de trabajo, tendría lógica, ¿no es cierto? Por un simple punto de razonabilidad, claro, no vas a mandar pues a un hipertenso o a una persona que tiene problemas con la altura a trabajar pues a 5.000 metros sobre el nivel del mar, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista sí, es muy superficial, pero sí. Bueno, continuamos. Básicamente este es el sistema de gestión, ¿no? Ahora bien, entramos al teletrabajo, ¿no? Recordemos que el teletrabajo no es nuevo, ¿no? El teletrabajo ya es una normativa antigua, del 2014, por ahí me parece, ¿no? ¿Qué pasa? Durante la pandemia, ustedes recordarán que el COVID se transmitía de persona a persona a través de las gotitas de la saliva, ¿no? Entonces, una medida que adoptó el Estado peruano fue, básicamente, hay que alejar a las personas porque si están alejadas, no se van a poder contagiar. Entonces, básicamente hubo cuarentenas, ¿no? Pero la actividad económica no podía detenerse, ¿no? Somos un país básicamente en vías de desarrollo, con mucha informalidad laboral, muchos viven al día a día, vamos a decirlo así, las empresas no pueden parar, claro está, y entonces había que, ¿no es cierto?, reactivar la economía. En ese momento ustedes recordarán que se activó por fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, y entonces de manera complementaria, de manera temporal, se emitió una normativa que establecía el trabajo remoto, ¿correcto? Trabajo remoto. Ese trabajo remoto estuvo vigente hasta finales del año pasado, ¿no? Pero terminado el trabajo remoto, también ya se actualizó el teletrabajo, que básicamente tenía la finalidad de reemplazar a la anterior norma, pero dando ciertas flexibilidades, vamos a decirlo, ¿sí, no? Y es ahí donde entra básicamente el teletrabajo, una modalidad laboral mixta o total, tal cual está establecida ahí, o parcial o total, donde el empleador, acorde a las necesidades de su organización, define la modalidad laboral de su trabajador, ¿correcto? Entonces, entre el teletrabajo, y el teletrabajo también nos habla de seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente lo preciso el día de hoy, ¿no? En principio, el artículo 25 nos dice, ¿no? El empleador, dice, implementa el teletrabajo sujeto a lo previsto en la ley 29783, reglamento, pero acá hay algo importante, la última partecita, ¿no? Las últimas palabras después de la coma, en lo que corresponda. ¿Y por qué dicen lo que corresponda? Porque como hemos visto, el sistema de gestión pues es enorme, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se van a poder implementar pues en la casa del trabajador, porque se entiende que el teletrabajador por lo general va a estar pues en una casa o un departamento, ¿no? Entonces efectivamente no se va a poder implementar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para un trabajador en su casa, ¿correcto? ¿Qué es lo que no se puede implementar? Por ejemplo, no se va a poder hacer un mapa de riesgos, ¿no? Mapa de riesgos, no le vas a hacer una cartografía de su casa identificándole los riesgos de su cocina, no tendría ningún sentido, no se va.
Ahí vamos. Entonces la norma te hace esa precisión porque efectivamente algunas cosas no vas a poder señalizar su casa, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que no se van a poder hacer, ¿no? Y hay otras cosas que sí. De hecho, la norma antes del teletrabajo en plena pandemia ya hacía algunas precisiones. Ustedes recordarán el Decreto Supremo 010-2020 de la PCM. Y en esa norma decía que el empleador debía establecer un canal de comunicación, organización, trabajador, dándole, ¿no es cierto?, las facilidades de comunicación para temas relativos a seguridad y salud en el trabajo. Y también informándole sobre los peligros a los cuales éste estaba expuesto, dada la naturaleza de su actividad. En principio, el trabajador hacía labor administrativa en mi empresa, ¿a qué estaba expuesto? Bueno, algo similar estaría en su casa, ¿no es cierto?, porque está haciendo igual en un determinado ambiente actividades administrativas, ¿correcto? Entonces, el teletrabajo recoge, vamos a decir eso, ¿no? Ahora, el teletrabajo, lo que sí nos hace precisión es que hay que hacer la identificación de los riesgos, ¿correcto? ¿Y esto a través de qué? A través de la aplicación de la matriz I×C. Básicamente es la matriz I×C, y ahí lo podemos ver, ¿correcto? ¿Qué nos dice? Y lo cito, en el teletrabajo el empleador, ¿no es cierto?, identifica los peligros. ¿Qué es el peligro? Situación o característica intrínseca capaz de ocasionar daño. Lesión, perturbación funcional, propiamente un accidente, ¿no? Evalúa los riesgos, la probabilidad de que este peligro se materialice e implementa las medidas correctivas a los que se encuentra expuesto el teletrabajador, ¿no es cierto? Para ello, nos dice el teletrabajador, brinda las facilidades de acceso al empleador al lugar habitual de trabajo. Dicha evaluación se sujeta a las capacidades operativas del empleador, público o privado, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, básicamente te dice, bueno, ¿sabes qué? Hay debilidades, hay cosas que no se van a poder implementar, pero es elemental que me hagas tu identificación o tu valoración de riesgos en tu puesto de trabajo. En este caso, en la casa del trabajador, ¿correcto? Esto justamente sería la autoevaluación, ¿no? O sea, hablamos de esto cuando hablamos de autoevaluación. Así es. Bueno, en principio te dicen que el teletrabajador puede brindar las facilidades de acceso. ¿Por qué? Porque tú tienes una empresa, tú ya tienes un SOMA, ¿no? En vez de ponerlo a autoevaluarse el trabajador, mandas al SOMA pues a su casa. Oye, ¿sabes qué? Dame las facilidades para que entre un rato, ¿no es cierto? Y te ayude a identificar los peligros y riesgos en tu puesto de trabajo y te haga la matriz I×C. No está dentro de tus posibilidades, como dice la misma norma. Perfecto. ¿Qué surge acá? La autoevaluación. Porque la norma misma te dice, ¿no? Opcionalmente y en común acuerdo entre el empleador y el trabajador o servidor civil, en el caso del sector público, se dice, ¿no? La ley implementa el mecanismo de autoevaluación. Es decir, que tú capacites, básicamente es eso, ¿no? Que tú capacites a tu trabajador para que haga una autoevaluación en su casa, para ver si cumple o no cumple con los requerimientos necesarios y para que se evalúen los riesgos a los cuales éste esté expuesto, dada la naturaleza de su actividad. ¿Correcto? Y esta evaluación básicamente está a razón de la elaboración de este anexo número 3. ¿Correcto? Nombre y apellido del trabajador o trabajadora, lugar donde va a hacer la autoevaluación, será por la dirección de su vivienda, de su departamento, el puesto de trabajo, se entiende en principio administrativo, ¿no es cierto? Porque un encargado de almacén no va a hacer trabajo, ¿no? Por ahí un mixto de repente, pero no creo que 100% teletrabajable. Tengo una pregunta bastante Sí. la tengo muy escrita. Justamente en relación al tema. Si es que la autoevaluación identifica los peligros y riesgos a los que está expuesto el teletrabajador, no exime de responsabilidad al empleador. En este caso, ¿qué sentido tiene que hagamos esta autoevaluación? A ver, la norma en principio siempre trata de ser completa, ¿no es cierto? Lo cierto es que para yo poder determinar si va a haber una sanción o no sobre un empleador, es todo un proceso que puede durar por lo menos 3 años, ¿no es cierto? Donde se determinará cuáles fueron las causas por las cuales ocurrió el accidente de trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces ahí recién se podría determinar si hubo algún tipo de infracción por parte del empleador, si no hubo ninguna y si simplemente fue básicamente responsabilidad del trabajador. Porque también puede ocurrir eso, ¿no es cierto? El trabajador está capacitado, tiene su procedimiento, tiene su matriz, pero infringe, ¿no es cierto? Y esto justo lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del accidente de trabajo. Ahorita lo vamos a ver. Pero la norma es general en ese aspecto. Pero para poder determinar, claro, hay todo un proceso, ¿no? Porque a veces queremos, ¿quién es el responsable? No podemos determinar quién es el responsable porque en principio no puedo ver el futuro, ¿no es cierto? Estamos hablando sobre una suposición. Entonces, es todo un proceso a través del cual se lleva adelante una investigación donde se determina qué pasó efectivamente a la hora de que ocurrió el hecho, ¿no? Y ahí asumo que en este caso, si es que la autoevaluación identifica un riesgo,
ahí entra la responsabilidad del empleador. Claro, o sea, en principio tú capacitas al trabajador, el trabajador te llena, ¿no es cierto?, esta información, son bastantes preguntas, ¿no es cierto?, todas principalmente relacionadas a riesgo ergonómico, por ahí peligro eléctrico, en fin, ¿no? Llena el trabajador y te lo hace llegar, básicamente, ¿no? Entonces, si tú identificas ahí alguna situación, tú en coordinación con el empleador ves adoptar medidas correctivas, ¿no? Por ejemplo, el trabajador te dice, tienes un interruptor adecuado, pegado a la computadora que vas a utilizar. Sí, pero toma una fotografía y el interruptor pues está roto, la tapa a la mitad, con los cables expuestos. Entonces, evidentemente, hay que adoptar una medida correctiva, ¿no? Una tapa nueva conocida está 10 soles, ¿cierto? Entonces, en coordinación, el empleador con trabajador arreglan ese pequeño detallito, vamos a decirlo así, ¿no? Son cosas en realidad menores porque es trabajo administrativo. En principio, por eso, cuando hablamos de el accidente de trabajo que está más adelante, recordemos que tiene que haber relación con el puesto de trabajo. De hecho, si uno define el accidente de trabajo, bueno, en principio acá vemos los datos que proporciona el trabajador, lo que va a recoger, ¿no es cierto?, el anexo 3 y el seguimiento, la evaluación para el lugar del desarrollo del trabajo, evidentemente, y acá está, ¿no?, sobre el accidente de trabajo. Entonces, ocurre el accidente de trabajo. En principio, vamos a la definición de accidente de trabajo. ¿Qué nos dice la definición? Y lo cito, ¿no? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión al trabajo. Por causa o con ocasión al trabajo. Si yo tengo un trabajador administrativo y me llama, he sufrido un accidente de trabajo porque me he cortado la mano con un cuchillo pelando un tomate. ¿Es un accidente de trabajo? No. ¿Es un accidente? Sí, seguramente es un accidente, pero no es un accidente de trabajo. ¿Me dejo entender? Porque no sobreviene con causa o con ocasión al trabajo. Entonces, no todo accidente ocurrido en casa va a ser un accidente de trabajo. De hecho, la mayoría no va a ser, ¿no es cierto? Porque me lesioné la columna cargando a mi bebito. O sea, no tiene nada que ver con la naturaleza de la actividad. Es una actividad administrativa. Claro, una escoliosis sí tiene que ver con la actividad. Una cefalea tensional, ¿no? Seguramente habrán cosas que sí se puedan evidenciar dada la naturaleza de la actividad. Y habrán otras que no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el caso de que sí sea un accidente de trabajo, hay un procedimiento para la actuación, ¿no es cierto? Ante el accidente, el teletrabajador o su familia, nos dice, comunica al empleador utilizando los medios que éste determine. Por eso les decía, el empleador tiene que determinar un medio. No es que yo supongo que el trabajo, no. Estimado colaborador, el medio para comunicación, cualquier tema referido a seguridad y salud en el trabajo, como accidentes, es la señora María tal Rosales, recursos humanos, con número de teléfono y correo electrónico. ¿Me dejo entender? Tienes que dejarlo explícito para el trabajo, así, literal, ¿no es cierto? Y, de ser posible, el trabajador doy conformidad de la recepción del presente correo. ¿Correcto? Entonces, hay un medio de comunicación oficial. No hay que suponer, no hay que presumir, no. Hay que hacerlo así. ¿Correcto? Ahora, si es teletrabajador, evitemos usar el papel, ¿no? Por un tema de contaminación del medio ambiente, entonces hagámoslo por correo electrónico, ¿no? No hay necesidad de imprimir hojas de papel, en su defecto, hojas reciclables, ¿no? El empleador toma conocimiento del accidente y orienta las acciones a seguir. En principio, para eso tiene un seguro de salud, ¿no? En su defecto es salud, en su defecto una CIS y en un mejor defecto una EPS, ¿no es cierto? Se realiza la investigación del accidente de trabajo con participación del trabajador. Hay toda una guía, bueno, para llevar adelante los procesos, RM050, la 085, entonces básicamente aplicamos una metodología para hacer la investigación con participación del trabajador, ¿no? Entonces el trabajador hará una descripción del antes, el durante y el después de cómo ocurrieron los hechos. Y entonces evaluaremos lo que decimos, ¿es o no es un accidente de trabajo? ¿Correcto? Y en función de eso, también el centro médico asistencial notificará. Recuerden que el centro médico asistencial tiene un plazo más amplio para notificar el accidente, hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido el accidente de trabajo. O sea, en el peor de los casos tiene un mes para notificar y en el mejor tiene 2 meses para notificar. ¿Correcto? Ahora, es importante que ustedes instruyan al trabajador y le digan, por favor, si ocurre un accidente de este tipo, cuando vayas al centro médico tienes que decir, es un accidente de trabajo, porque obviamente el médico tampoco es adivino, ¿no es cierto? Entonces tú dices, no sé, pues tengo un síndrome, va a presumir que es por otras causas. Entonces siempre es importante que el trabajador esté consciente de qué es un accidente de trabajo, ¿no? Muy bien, vemos ahí la adopción de medidas que se deben de tomar al accidente de trabajo, los procedimientos de las actuaciones. Lo recomendable es tener un pequeño procedimiento del qué hacer. Digo un pequeño procedimiento porque en el teletrabajo de repente se les puede... Imagínense, en el trabajo presencial ocurre, a nosotros al ministerio nos llama el trabajador y dice, me he fracturado la cabeza,
¿no? Y he estado 1 hora en mi trabajo ensangrentado porque no se decidía quién me llevaba al centro médico asistencial. Imagínense tener un trabajador, ¿no es cierto?, con el rostro lleno de sangre y que se peloteen, no, tiene que ir recursos humanos, no, tiene que ir el jefe, no, tiene que ir el comité. Entonces, es una locura, ¿no es cierto? O que lo acompañaban al trabajador accidentado, mutilado de una mano y le dijeron, bueno, atiéndete, y se regresó el trabajador de la empresa. Entonces, tiene que haber un procedimiento, ¿no es cierto? No tiene por qué ser difícil, es algo sencillo, ¿no? En caso de ocurrir un accidente, será el jefe directo de ese trabajador quien acompaña, punto, esa es la disposición. Entonces, será el jefe directo o en su defecto, quien corresponde en el cargo, en fin, un pequeño procedimiento que garantice que el trabajador, ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, va a ser socorrido como debe, básicamente, ¿no? Y lo mismo, similar, será pues en el teletrabajo. Si yo tengo un teletrabajador que está pues en el Callao, entonces no lo voy a mandar pues a atenderse a la clínica, no sé, pues a la que está pues acá en Javier Prado, ¿no? Se supone que tendrá que ser pues un lugar cercano a su puesto de trabajo. Entonces, no es que yo, no sabía que tenía un teletrabajador que estaba en el Callao. Se entiende que yo coordino y digo, a ver, ¿cuántos teletrabajadores tengo? 20. ¿Y dónde viven? Más o menos hago un mapeo y digo, muy bien. A ver, en el caso de tener SCTR, por ejemplo, o en el caso de tener algún seguro privado, entonces de repente hago un pequeño mapeo, ¿no es cierto? Y en coordinación con el trabajador digo, oye, ante la ocurrencia de un accidente, el lugar más cercano a tu centro laboral es este, ¿no es cierto? Eso es hacer actividad preventiva, ¿no? Imagínense que ese rato me ponga a buscar, a ver, ¿dónde puede ir el trabajador? ¿Estoy haciendo actividad preventiva? No. La actividad preventiva es estar prevenido hasta en la peor situación. ¿Se dan cuenta? Hasta en la peor situación. Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente, ¿no? Muy bien, ya para cerrar, evidentemente, hay infracciones al incumplimiento de la norma, ¿no es cierto? Y hay infracciones de 3 tipos. Por la vía administrativa, sujeta a SUNAFIL, sanciones monetarias propiamente, por la vía civil y por la vía penal. Es decir, imagínense, yo tengo un hermano que trabaja en alguna empresa. Este hermano pierde la vida, ¿correcto? Evidentemente, aparte de SUNAFIL va la policía, el fiscal, ¿no es cierto?, para el levantamiento del cadáver, en fin. SUNAFIL va a iniciar su procedimiento administrativo sancionador, claro está. Pero el familiar de esa persona también va a decir, oye, mi hermano se murió, me dejó con su hijita, padre soltero, y ahora ¿quién ve por eso? Entonces inicia una denuncia por la vía civil. ¿Por qué? Porque quiere una reparación civil del hermano que ha muerto. Y paralelo puede iniciarlo por la vía penal también, ¿no? Porque la norma sí contempla infracciones en seguridad y salud en el Código Penal, artículo 168, inciso A. Entonces, yo les digo, 100% mejor es implementar el sistema de gestión que vernos en estas situaciones, vamos a decirlo así, un poco complicadas para la organización, ¿no? Recordemos que acá no hablamos de papeles, hablamos de la vida de las personas. No lo vean como documentos, veámoslo como la vida de las personas, ¿no? Esta es la tablita de infracciones, básicamente, que se mide según la infracción, leve, grave, muy grave, y en función del número de trabajadores expuestos. ¿Correcto? Eso es soles. Es soles. Y se va escalonando según el tamaño de la empresa, ¿no? Cuanto más grande la empresa, evidentemente más alta la infracción. Tienes un trabajador. De 1 a 10 trabajadores, esa es infracción. De 11 a 25 y así. Por trabajador expuesto, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo tener un trabajador expuesto al ruido que tener 20 trabajadores expuestos al ruido, ¿no es cierto? No es lo mismo que un personal manipule un organofosforado, un químico, un organofosforado, que 30 trabajadores manipulen ese organofosforado. Me dejo entender, entonces cambia, ¿no es cierto? Pero bueno, les digo, veámoslo más desde el punto de vista preventivo. Por eso esto lo dejo al último, ¿no? Porque en realidad la idea de esta capacitación y la idea de nosotros como ministerio es promover la cultura de prevención de riesgos laborales, es evitar el accidente, es minimizar la ocurrencia del accidente o de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, por infracción. Claro, O sea, pues en el día es acumulativo. En el caso de SUNAFIL es acumulativo, ¿no es cierto? Es decir, infracción por esto, infracción por esto y así. Ahora, SUNAFIL no solo ve seguridad, ve temas laborales, trabajo adolescente, en fin, ve muchas cosas dentro de sus procedimientos, ¿no es cierto? Porque es básicamente el hermano del Ministerio de Trabajo encargado de efectuar básicamente la actividad de fiscalización, ¿no? Muy bien, entonces agradecido con todos por su atención.